Hola a todos. Hoy explicaremos el análisis de las inferencias a través de las tablas de verdad, método abreviado y método analógico. Para empezar vamos a explicar el método de tablas de verdad, el cual puede determinar si una inferencia es tautológica, satisfactible o insatisfactible. Para desarrollar este método se debe seguir los siguientes pasos. Primero, se ordena la inferencia en el caso de no estar ordenada de la forma premisas, conclusión. Ejemplo. El triángulo se llama isósceles si tiene dos lados iguales. No se llama isósceles. En consecuencia, no tiene dos lados iguales. Como podemos observar, esta inferencia está ordenada de la forma premisa conclusión. Segundo, se expresa su forma lógica, para ello, debemos ordenar sus premisas una debajo de la otra y su conclusión. Siguiendo el ejemplo, lo relacionamos de la siguiente manera. Premisa 1. Si el triángulo tiene dos lados iguales, entonces el triángulo se llama isósceles. Premisa 2. El triángulo no se llama isósceles. Y por último su conclusión. Luego, el triángulo no tiene dos lados iguales. Tercero. Hallamos su fórmula expresando simbólicamente sus premisas y conclusiones. De cada premisa sacamos sus proposiciones y para cada proposición asignamos una variable, quedando de la siguiente manera. A la proposición, el triángulo tiene dos lados iguales, le asignamos la variable, p. A la proposición, el triángulo se llama isósceles, le asignamos la variable, q. Quedando su fórmula así. Primero p implica a q. Segundo negación q. Conclusión negación de p. Cuarto. Se establece la fórmula condicional a las premisas unidas por un operador lógico y la conclusión como consecuente. Entonces tendríamos que p implica a q, y negación q, implica negación p. Quinto. Se evalúa la fórmula condicional mediante la tabla de verdad. Como tenemos solo dos variables que son p y q, tomamos las cuatro posibilidades que hay entre las variables. Tendríamos de esta manera lo siguiente. Mientras p y q son verdaderas, su implicación es verdadera. Mientras p es verdadera, y q es falsa, su implicación es falsa. Mientras p sea falsa, y q verdadera, su implicación es verdadera. Mientras p sea falsa, y q falsa, su implicación es verdadera. Ahora realizamos la conjunción entre la columna de implicación y la negación de q. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Verdadero y falso, falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Para finalizar tomamos los resultados de la conjunción y la implicamos con la negación, p. Cuando falso implica falso, su resultado es verdadero. Cuando falso implica falso, su resultado es verdadero. Cuando falso implica verdadero, su resultado es verdadero. Cuando verdadero implica verdadero, su resultado es verdadero. Seleccionamos la columna del resultado final. Al ser todo verdadero su fórmula es tautológica. Pero si fuera una columna que tuviera como resultado una mezcla entre verdadero y falso, es satisfactible. Y si fuese toda la columna falsa, sería una insatisfactibilidad. Expondremos ahora el método abreviado. Cuando el número de variables es mayor a 3, determinar la validez de una inferencia por medio de la tabla de verdad resulta muy complicado. Es por eso que este método es muy útil. Vamos a explicar con un ejemplo muy fácil. Sea la inferencia. Si eres fiscal, eres abogado. Si eres profesional, eres abogado. Luego, si eres fiscal, eres profesional. Teniendo en cuenta los pasos que analizamos en la tabla de verdad, para llegar a la fórmula. En este caso la fórmula quedaría de la siguiente manera. P implica a Q, y R implica a Q, y todo esto implica a P, implicación de R. Procedimiento. Primero. Se supone verdadero el antecedente, y falso el consecuente. Para lo cual, el antecedente sería, P implica a Q, y R implica a Q. Y el consecuente sería, P implica a R. Segundo. Se determina el valor de las variables del consecuente. P verdadero, implica a R falso, dando como resultado que la implicación es falsa. Tercero. Se trasladan los valores de P y R al antecedente, y se asignan los valores a las demás variables. Entonces tenemos, que P es verdadero, Q es verdadero y su implicación es verdadera. Por otro lado tenemos que R es falso y Q es verdadero, por lo tanto la implicación es verdadera. Cuarto. Habiendo asignado el valor verdadero a la variable Q, las premisas han asumido el valor de verdad, y todo el antecedente ha tomado el valor de verdad, con lo que queda verificada la
Hipótesis, siendo por lo tanto, la fórmula no tautológica. Es decir, la inferencia correspondiente es inválida. Por último vamos a hablar sobre el método analógico. Este método consiste en comparar la forma o estructura de la inferencia que se quiere analizar con otra lógicamente válida. Los pasos a seguir en este método consisten en expresar su forma lógica y su fórmula, pero estos pasos no los vamos a explicar ya que eso lo hicimos con anterioridad. Cuando ya hayamos expresado la fórmula lógica, la confrontamos con las reglas de inferencia conocidas. Si la fórmula coincide con una de estas reglas podemos inferir inequívocamente que la inferencia original es válida. Pero si la fórmula obtenida atenta contra una de ellas entonces la inferencia no es válida. Para poder confrontar la fórmula debemos conocer con anterioridad las reglas de la lógica proposicional. Entonces ahora vamos a estudiar las reglas de la lógica proposicional. Primero. Regla del modus ponens. A partir de una fórmula condicional y de su antecedente, se obtiene su consecuente. Segundo. Regla del modus tollens. A partir de una fórmula condicional y de la negación de su consecuente, se obtiene la negación del antecedente. Tercero. Regla del silogismo hipotético. A partir de dos fórmulas condicionales, donde el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda, se obtiene una condicional formada por el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Cuarto. Regla del silogismo disyuntivo. A partir de una fórmula disyuntiva y de la negación de una de sus componentes, se obtiene la otra componente. Quinto. A partir de dos fórmulas condicionales y de la disyunción de sus antecedentes se obtiene la disyunción de sus consecuentes. Sexto. Regla del dilema destructivo. A partir de dos fórmulas condicionales y de la disyunción de las negaciones de sus consecuentes, se obtiene la disyunción de las negaciones de sus antecedentes. Séptimo. Regla de la simplificación. A partir de la conjunción de dos fórmulas se obtiene una de ellas. Octavo. Regla de la conjunción. A partir de dos fórmulas se obtiene la conjunción de ambas. Noveno y último. Regla de la adición. A partir de una fórmula se obtiene la disyunción de esa fórmula con cualquier otra. Ya para finalizar vamos a demostrar la validez de una inferencia por el método analógico. Tenemos la siguiente inferencia. Tanto la dinámica como la cinemática estudian el movimiento. Por tanto, la cinemática estudia el movimiento. Ahora expresamos la forma lógica. La premisa sería: la dinámica estudia el movimiento y la cinemática estudia el movimiento. Y el consecuente: la cinemática estudia el movimiento. Ahora sacamos las proposiciones y les asignamos variables para así hallar la fórmula. A la proposición, la dinámica estudia el movimiento, le asignamos la variable p. Y a la proposición, la cinemática estudia el movimiento, le asignamos la variable q, quedando su fórmula como p y q, implicación de q, que coincide con la estructura válida de la simplificación. A y b, entonces b. Y la respuesta sería que la inferencia es válida por simplificación. Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos este vídeo haya sido muy útil. Este vídeo fue realizado por Carlos Bernal, Laura Garzón, Sergio Moda y Gisette Vázquez, estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.